Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, habremos de hacer algunas reflexiones en torno a la privación de derechos agrarios. Esto obedece a algún comentario que nos hizo alguno de ustedes, que nos ha seguido y que nos comentó en su oportunidad sobre su interés en que pudiéramos abordar este tema, situación que estamos haciendo con el mayor de los gustos. A manera de antecedente, podemos señalar que en la sociedad azteca se podía sancionar a los integrantes del calpulli, a los jefes de familia, si es que abandonaban el cultivo de la tierra por más de 2 años sin causa justificada. Esta circunstancia se trasladó en el tiempo y en el espacio y la diversa legislación agraria se ocupó en su momento de esta acción como privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación. Valga decir que ha existido en la diversa legislación la privación individual y la privación colectiva de derechos agrarios. La privación individual está contemplada en el artículo 85 de la hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria, que entre otros motivos podría ser el abandono de la tierra por más de 2 años sin causa justificada, el que se pudiera dedicar la tierra para fines ilícitos, entre otras causas o razones. Y si se priva de derechos agrarios al titular de un derecho, podría reconocerse o adjudicarse la unidad individual de dotación. Esto lo contemplaba respecto a las causales de privación el artículo 85 en sus diversas fracciones y por su parte el artículo 72 en la fracción tercera hablaba categóricamente de que se podría adjudicar una unidad individual de dotación si es que se hubiera trabajado por más de 2 años sin perjuicio de ejidatario con derechos. ¿Cómo podía iniciarse esta acción de privación de derechos? A petición de la Asamblea, en aquel entonces, Asamblea General de Ejidatarios. Recordemos que había 3 tipos de asamblea: la ordinaria mensual, la de balance y programación y también la general extraordinaria. O bien, también se podía iniciar a petición del delegado de la Secretaría, que hacía las veces también de presidente de la Comisión Agraria Mixta. Por otra parte, el artículo 64 del propio ordenamiento, me refiero a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, decía que si se desavecindaba del núcleo el 90% o más de los beneficiados, de los ejidatarios, podría llevarse a cabo una privación colectiva de derechos agrarios, en cuyo caso estos derechos quedarían en manos del delegado de la Secretaría de la propia Comisión Agraria Mixta para efecto de acomodar a campesinos con sus derechos a salvo. No menos importante es el hecho de que el artículo 68 contemplaba la figura
de la pérdida de preferencia cuando los beneficiados no comparecieran dentro del término de 6 meses, es decir, en más de 6 meses ya no sería factible que se entregara o reconociera un derecho, y entonces se hablaba de la pérdida de preferencia. Sin embargo, es importante mencionar que por reforma a la Ley Federal de Reforma Agraria del 17 de enero de 1984, se modifica para que ya no fuera el presidente de la República quien conociera de esta acción, sino que a partir de esta reforma sería la Comisión Agraria Mixta. En caso de alguna inconformidad del titular de algún derecho, a quien se hubiera seguido este juicio privativo de derechos agrarios, podría inconformarse ante el cuerpo consultivo agrario dentro del término de 30 días. Por cierto, tanto la Comisión Agraria Mixta como el cuerpo consultivo agrario se incorporan como autoridad administrativas, sí, pero se incorporan como autoridad dentro de la magistratura agraria. Sin embargo, y esto quizá fue parte de la inquietud de nuestro amigo, y nos decía, oye Rubén, ¿y hoy en día existe la figura de la privación de derechos? Y la respuesta es no, como tal. Si bien es cierto que el artículo 23 de la ley habla de que la Asamblea podrá conocer de la aceptación y separación de ejidatarios, ello no es sinónimo que estuviéramos hablando de que hay privación de derechos. ¿Cómo podríamos concebir una separación de ejidatario? Bueno, pues cuando el titular de un derecho, hoy en día, sobre todo quizá de un derecho parcelario, pudiera estar renunciando a su derecho en favor del núcleo, o bien cuando, de acuerdo a lo que contempla el artículo 80 de la ley, pudiera darse la figura de la cesión o de la enajenación de algún derecho de carácter parcelario. Esto es por cuanto a la separación, y desde luego la aceptación es porque cuando se llega a dar alguna cesión, como lo hemos mencionado hace un momento, desde luego el núcleo de población a través de la asamblea podrá conocer de la persona a quien se le puede estar reconociendo en la vía administrativa o inclusive en la vía jurisdiccional, esto es, ante el conocimiento de alguno de los 51 tribunales unitarios agrarios que existen en el país, en cuyo caso, a quien pudiera adquirir por esta vía, me refiero a la cesión o enajenación, no se le podrá reconocer el carácter de ejidatario, sino solamente de posesionario. A mayor abundamiento, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere precisamente el que la persona que adquiera un derecho de esta manera no será reconocido como ejidatario y sí como posesionario. Porque ¿quién es la instancia que está facultado o facultada para poder reconocer el carácter de ejidatario? La asamblea de ejidatarios o de comuneros en su caso. Por cierto, ahora que refiero a los comuneros, a una comunidad, valga decir también que la reforma del 17 de enero de 84 incorporó a los comuneros como posibles sujetos de derecho que podrían ser eventualmente privados de un derecho. Queridos amigos,
Esperamos haya sido de su interés estas reflexiones que hemos hecho y sobre todo el que tengamos la oportunidad de haber dado atención a lo que algunos de ustedes que generosamente semana a semana nos siguen en este canal, hayamos tenido la oportunidad de hablar de la privación de derechos agrarios, que no es lo mismo de ninguna manera que pudiera equipararse hoy en día a alguna posible privación. No lo contempla la ley agraria. Sí, como separación y aceptación de ejidatarios en los términos que lo hemos comentado. Inclusive, si me permiten, puedo hacer referencia que la ley agraria comentada de nuestra autoría, que muchos de ustedes conocen, que nos han platicado, que cuentan con ella, ahí hago algunos comentarios que van en esta dirección cuando hablo de la facultad que tiene hoy la Asamblea de Ejidatarios o de Comuneros, precisamente para conocer de la aceptación o separación de ejidatarios o bien de comuneros, porque recordemos que hoy existen estos dos tipos de asamblea, ya no son las que teníamos antes. Hoy simple y llanamente hablamos de asamblea de ejidatarios o de comuneros. Queridos amigos, solicito la anuencia de todos ustedes para que me permitan concluir con una frase que encuentran en el prontuario agrario de mi autoría, el que contiene 177 preguntas y respuestas. Esta frase que contemplamos ahí y que hoy quiero compartir con todos ustedes va en el sentido de que el campo y la justicia social a lo largo del siglo XX y en los albores del siglo XXI han sido historia y razón del pueblo mexicano. Queridos amigos, como en ocasiones anteriores, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo.